Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana. Repasamos qué es lo que ha pasado esta semana en el mercado, que tenemos un mercado bastante resiliente, con noticias entre comillas malas y que podrían afectar al mercado y están siendo compradas, no están teniendo tanta distribución. Y nada, pues comentar un poco cuáles son las acciones que estoy vigilando, mi portfolio y cuál es un poco el plan para esta semana y la visión general, ¿no? En forma de contexto, porque creo que podemos estar en una ventana en la que se puede hacer bastante progreso. Así que nada, vamos a comentar el Nasdaq. Y tenemos pues que ha sido una semana pues básicamente de consolidación, ¿no? Menos 2,35 tras la semana anterior que era muy buena, casi un más 7%, recuperando este canal, por así decirlo, y entrando en esta zona de distribución que nos llevó a esa fase de corrección. Y bueno, lo importante es que estamos viviendo por encima tanto de la media de 10 semanas como de la de 5 semanas, que es la de 20 días más o menos, que está cruzando ya esa media de 40 semanas. Y como digo, sí que ha sido un poco semana de rechazo, pero hay que tener en cuenta que estamos en un gap sin cerrar en el gráfico semanal, que es cierto que perfectamente podríamos venir a cerrarlo porque es muy raro ver un gráfico o sí, vamos, ver un gráfico semanal con un gap al alza, y podría ser perfectamente que vengamos a hacer un poquito más de pullback y cerrarlo y sería totalmente sano, pero también hay que estar al loro de que si no lo cerramos estamos en un mercado muy potente. Entonces, nada, si vamos al gráfico diario, como digo, la semana pasada activábamos lo que puede ser una power trend, ¿no? Que más que una señal de compra, de hecho ha sido ser la power trend y venir el pullback, es una recolección de evidencia, como ya comentábamos en el vídeo anterior, de que podemos estar ante un rally muy bueno, ¿no? Fuera de lo común. Entonces, nada, esta semana, el viernes anterior, que abríamos el lunes con un gap a la baja por el downgrade de Moody's de la deuda de Estados Unidos, del tipo de la calidad de la deuda de Estados Unidos, y teníamos un cierre brutal. Luego el miércoles teníamos noticias del tema de los bonos, que bueno, tampoco es que yo entienda mucho ni creo que tampoco sea importante, sino que al final lo importante es la reacción del mercado, y teníamos un día muy bueno y al final salía la noticia y acabábamos cerrando a la baja, y es verdad que hemos tenido algo de continuación a la baja, pero es que el viernes teníamos esa noticia de pues los aranceles, ¿no? Con respecto a Estados Unidos con respecto a Europa, el 50% y demás, y al final ha sido todo el catalizador que nos ha llevado a la baja durante esta corrección. Y también que cuando se ha ido acabando esa incertidumbre, pues ha sido cuando hemos cambiado la tendencia, ¿no? Teníamos esta fase de corrección donde la tendencia es bajista, y cuando bueno, tenemos incertidumbre, el mercado va descontando el peor escenario, y cuando se van relajando las cosas, pues hemos cambiado esa tendencia y ahora estamos en esa potencial tendencia alcista. ¿Y qué iba a decir yo con eso? Sí, que el viernes, pues al final eso, tuvimos un gap, tema de aranceles, etcétera, donde antes teníamos días de menos 3%, menos 6% incluso, aunque esto, bueno, al final fue el washout, pero donde teníamos días de bastante distribución, menos 4%, menos 2 y pico, menos 3 y pico. Pues el viernes teníamos ese gap bajista, pero al final acabábamos cerrando. No es verdad que no fue un cierre súper potente, el 58% del rango, pero fue un día más o menos plano, ¿no? Un menos 1%. Entonces eso puede ser un cambio también de carácter a tener en cuenta. Y como digo, tenemos 3 gaps sin cerrar, lo cual es muy potente. Es verdad que este tercero igual es como muy excesivo y es más probable de que se acabe cerrando y que podríamos tener un poquito más de pullback, pero como digo, si acabamos teniendo continuación al alza y dejamos este gap sin cerrar, puede ser muy potente.
y lo que me gusta es que eso, la media de 20 días ha pasado a la media de 200, que puede estar ya dándonos ese soporte, que igual la media de 200 está en esa zona del gap alcista, y que tanto el VWAP del inicio de la corrección como la media de 50 días ya se han girado a esa inclinación alcista. Entonces, pues eso, tenemos esas señales positivas, por así decirlo. Es verdad que a corto plazo podríamos decir que la tendencia es bajista, ¿no? Porque estamos por debajo de la media de 5 días y por debajo de la media de 10 días, pero una cosa también que me tiene bastante positivo y que podríamos ver otra vez esa expansión al alza es tanto los setups que estoy viendo como el FOMO Indicator, que son las acciones por encima de la media de 5 días que nos están marcando que estamos pues sobreventa, entre comillas, ¿no? En plan, si estamos por debajo de 15 es buen nivel para poder potencialmente estar añadiendo exposición, porque podemos tener ese bounce, ese soporte. Y cuando estamos por encima de 85, pues es verdad que las cosas pueden estar muy caliente y la probabilidad de tener un pullback, ya sea las medias de 5 días, de 10 días, de 20 días, pues es también de mayor probabilidad, ¿no? Entonces esto es otra cosa que ya durante el rally de septiembre a noviembre estuve vigilando, y la verdad que funcionaba bastante bien, ¿no? Cuando nos veníamos a niveles bajos, pues tener ese potencial bounce y que fuese buen momento para añadir exposición al mercado, ¿no? Y andar comprando pues nuevas posiciones. Así que nada, eso en cuanto a los índices. Es verdad que también pues tenemos el S&P, que directamente sí que ha encontrado potencialmente ese soporte en la media de 200, al menos a día de hoy. Luego podemos coger y romperla y venirnos para abajo, pero bueno, tenemos ese potencial soporte inicial. Y también aquí tenemos pues eso, un par de gaps sin cerrar. Así que nada, eso un poco los índices. Y luego pues como digo, tenemos las acciones de mi portfolio, que yo tengo Tesla, y la verdad que es como mi foco máximo para esta sesión del martes, que inicia la semana, porque tenemos pues esta primera pata, ¿no? Un más 50%. Ahora venimos a consolidar a esta media de 10 días y nos está dejando esta barrita interior, este inside day, y potencialmente pues en la rotura de esta bandera sería añadir a la posición. Yo compré en esta zona, vendí un tercio aquí y el resto pues la estoy vigilando con la media de 10 días, que de hecho si cerramos por debajo pues acabaré vendiendo el total de la posición y nada, y la verdad pues eso, haciéndolo muy bien. Es verdad que todavía en el gráfico semanal pues estamos dentro de todo este rango, pero bueno, la verdad que tiene buena pinta Tesla, ¿no? Además, pues eso, podríamos estar dibujando que aquí tenemos esa zona de resistencia que en noviembre intentamos romper, intentamos máximos históricos y hemos venido a hacer un pullback, hemos aguantado estas medias sobre todo la de 20 meses, dejando un potencial higher low con respecto a esta zona, y ahora estamos intentando volver a romper. Así que nada, eso, Tesla es mi mayor idea. Luego tenemos Palantir, que la verdad que el gráfico semanal tenemos 3-4 semanas de consolidación con una inside week, y tenemos pues esta especie de banderita con el RMV a 0 y en una rotura pues eso, por encima de hecho los anteriores máximos y también por encima de la media de 10 días, pues sería buscar esa rotura de la banderita, también estando al loro de la rotura de los máximos de la inside week, y
Y nada, y Palantir también muy buena pinta, ¿no? Yo compraba la posición que de hecho fue la con la que empecé a añadir riesgo al mercado, porque esta fue la primera que empezó a funcionar. Vendí un tercio por esta zona, no sé, creo que fue en este día de aquí. Luego vendí otro tercio porque se venían los resultados empresariales y este día de más 7% me pareció un regalo. Y nada, el resto de la posición pues estaba dispuesto a darle mucho más espacio y de hecho volver a mi precio de coste, pero, pero eso, ha tenido ese bounce y ahora dejándonos un potencial higher low también respecto con este bounce de la media de 20 días, ¿no? Así que a ver Palantir cómo se comporta, puede ser, vamos, para mí es el top líder en cuanto a historia, en cuanto a fundamentales, en cuanto a price action del mercado. Y es verdad que aquí ha perdido un poquito de momentum, pero a ver si podemos retomar esa tendencia. Luego tengo Coin, que también es la posición más grande que tengo ahora y que comprábamos aquí los opening range highs con la inclusión en el S&P y desde entonces pues ha estado consolidando, la verdad que de manera muy fuerte, porque eso no ha tenido ni un cierre por debajo de la media de 5 días. Es verdad que durante esta semana parecía que estaba incluso rompiendo, pero el viernes pues devolvió un poco y dejando pues un tight day que yo creo que incluso podría ser accionable, aunque yo no voy a estar aquí atento porque eso ya tengo posición y creo que hay otras oportunidades que me gustaría estar, como por ejemplo Tesla. Y luego viendo el gráfico, bueno, sobre todo el de 3 meses, que tenemos especie de cap and handle, esta vela se cerraría cuando cierre el mes de junio y me gustaría ver si podemos cerrar por encima de los máximos de la vela anterior, que sería una fuck you bar, que dice, por ejemplo, Oliver Kell, que es cuando haces un shakeout de los mínimos de la vela anterior, de hecho, como de las dos velas anteriores en este caso, incluso de esta, y acabas cerrando, pues eso, con una envolvente. Entonces eso me parecería muy, muy potente y que Coinbase tendría muy buena pinta para los próximos meses. Pero eso, me gustaría que cerrase por encima de esa zona de los 300. Y luego tenemos también Robinhood, que igual me parece una de las máximas líderes, acercándonos a esta zona de máximos de 52 semanas. Es verdad que hemos rechazado, pero eso, la verdad que todavía por encima incluso de la media de 10 días. Entonces, si pudiésemos dejar un par de semanitas ceñidas donde acabe dejando, pues eso, un high tide flag, la verdad que sería espectacular y sería mi top watch para poder estar volviendo a entrar a la posición, ¿no? Después de hacerse un 100%, yendo a esa zona de máximos, como digo, pues ahora que deje un poquito de consolidación, esos higher lows y lower highs, y acabe ciñando el price action para intentar romper esa zona de máximo de 52 semanas, y yo creo que ya tendría vía libre para encarar esta zona de máximos, que al final pues tenemos como esta especie de mechazo, ¿no? Y de hecho pues si podemos dibujar esta zona de aquí, sí que parece que estamos pues eso, en un nivel interesante, que si vemos que no hay mucha distribución y después de toda esta fortaleza, como digo, después de doblarse, podemos estar manteniendo el precio en esa zona alta, y nos acabe dejando pues un patrón similar a este, ¿no? Una banderita, puede ser un patrón pues eso, de libro. Así que nada, eso estar vigilando para las próximas semanas. Durante esta semana pues yo lo que estaré vigilando es a ver si tenemos algún cierre por debajo de la media de 10 días, ver cómo reaccionamos a esta media de 20 días. Yo de momento tengo el stop loss en este mínimo, ¿no? Vendí un tercio en Fortaleza, y a ver si pues eso, la media de 20 días puede venir ya a hacer ese soporte por encima de mi stop loss. Y luego tenemos CEP, que esta semana se ha hecho más 40%, rompíamos esta Inside Day, yo compré el lunes, perdón, esa Inside Week, yo compré el lunes en esta Inside Day y
eso, hemos llegado a estar un más 55% en la posición, ahora estamos en un más 30%, todavía por encima de esa media de 5 días. Y nada, vendí un tercio en Fortaleza, no este día porque creí que podríamos tener un tercer día y ahí iba a soltar más de la posición. Es verdad que este día fue un poco feo, un menos 9%, y este día cuando abrimos con Gap acabé vendiendo en esa zona del cierre, ¿no? De este segundo día, en torno a los 47,50, vendí un tercio. Y ahora pues eso, el resto de la posición con esta media de 5 días, que es la de 20 periodos del gráfico de una hora, y ver cómo se comporta y a ver si podemos tener algo de continuación. Este activo es mucho más especulativo, es tema de tesore, una empresa que se dedica a comprar Bitcoin, igual que lo era MSTR o lo es, aunque ha perdido ese liderazgo. Y como vemos, es una empresa que es súper volátil. Entonces pues eso, a esta hay que tratarla un poquito diferente, ¿no? Tiene un rango diario, es decir, lo que se mueve en un día de mínimo a máximo de un 22%, ¿no? Entonces pues eso, para esta hay que tener un poquito más de estómago para llevarla. Así que... Así que nada, eso en cuanto a mi portfolio, que buscaré, como digo, añadir en Tesla y Palantir, que están ahí en la focus list. Y luego pues tenemos otras, como esta semana han sido el viernes, explotaban las nucleares. Oglo, yo esta me la perdí, que funcionaron tanto de momento los openings range highs de 1 minuto como los de 5 minutos. Yo hubiera comprado los de 1 minuto porque, de hecho, antes de saber que estaba abriendo con Gap, ya me la había guardado más o menos en la focus list, luego tenía que limpiar la focus list, pero bueno, sé que esta empresa puede hacerlo muy bien. Y nada, y la hubiera comprado, lo que pasa que estaba en el trabajo y no pude comprarla. Entonces pues nada, ahora pues buscar un poquito de consolidación, ¿no? Una empresa que se ha hecho un 150% en apenas 2-3 semanas. Entonces ver cómo consolidamos en esta zona, a ver si puede ser por debajo de los $50, y luego pues que nos deje una banderita para intentar romper e encarar estos máximos históricos. Y nada, y como digo, pues eso, todo el sector viendo muchísimo volumen, tanto SMR también yéndose a zona de máximos, que de hecho es también la que más me gusta junto con Oklo. Luego NNE, que es verdad que es un poquito más choppy, todavía seguimos dentro del rango, pero también viendo highest volume ever. Lightbridge también haciéndolo muy bien, highest volume ever. Es verdad que esta también es un poquito más choppy y hay que pillarla en el momento idóneo. Porque si no luego pues eso te puede hacer daño, pero eso también buena pinta. Es verdad que esta es un poquito menos líquida. Luego tenemos Leu también haciéndolo muy bien, un más 20%. Esta es un poquito más líquida. Y eso en cuanto al sector. Y bueno, y luego pues QBTS, que esta ha sido una pena porque yo ya he hecho el post-trade análisis del mes, y una cosa que me ha gustado es verdad que, pues eso, considero que estoy en muchas de las líderes en tanto en cuanto a son las que mayor dinero mueven, pero también son las que más rango de movimiento tienen, ¿no? Porque es verdad que luego tenemos, pues por ejemplo, otras como pueden ser Uber, o Spotify o Netflix, que también son súper líquidas y son líderes, pero tienen un rango mucho menor, ¿no? Es decir, son un poquito más lentas. Pero luego es que es verdad que no las tengo en cartera y no me han pagado, pero creo que he hecho muy buen trabajo en poder, en tradear las líderes, ¿no? Porque al final intenté QBTS, sabía que podía hacer una salvajada como la que ha hecho, que de hecho desde mi punto de entrada pues estaría sacándole un más 100%. Corewave, que desde el día que la intenté en este momento, pero me echó el stop loss, pues se ha hecho igual también un 120%. Y luego HIMS también, desde el momento en el que la intenté en esta rotura, pues igual se ha llegado a hacer un 130%, y ahora seguiría sacando un montón de profit, y yo creo que todavía estaría dentro de las 3.
Al menos, pues eso, de forma parcial, porque hubiera ido vendiendo en fortaleza, pero bueno, tres acciones para estudiar su price action y también pues esa confianza de, vale, estoy pescando en el lago correcto, por así decirlo, ¿no? Entonces, y también con ganas de mejorar, porque QBT la tendría que haber pillado sí o sí, sabía que podía hacer una salvajada como la que está haciendo, un patrón de continuación espectacular, ¿no? Después de hacerse un 700%, ay, después, después de hacerse, perdón, después de hacerse un 700%, viene a dejar un de consolidación durante el bear market, incluso mostrando una fuerza relativa increíble, dejándonos un tight range, siendo de una temática sci-fi que sé que tenía mucho potencial y boom, desde que rompe, pues eso, un 130 en apenas 3 semanas. Pero bueno, esto pues cosas a mejorar, ¿no? Y luego CoreWave, pues de hecho esta es de las tres la que sí que estoy vigilando todavía tengo que curar un poquito mi focus list para ejecutar, porque por ejemplo Oclo no la voy a ejecutar de manera directa, sino que simplemente estaré viéndola, como digo, más Tesla que Palantir, pero Tesla y Palantir estarán en la focus list para poder ejecutar. Luego CoreWave, es verdad que eso, como digo, se ha hecho un más 130%, aquí parecía que estaba dejando un poquito un blow off top, ¿no? Ese clímax con el mayor volumen de la historia, luego al día siguiente igual, pero vemos que el viernes no tuvo distribución, estamos todavía por encima de la media de 5 días y estas hipos pues pueden tener movimientos muy de locura, ¿no? De hecho, me encantaría ver un día más ceñido, ya sea un shakeout a esa media de 5 días o un inside day, que la verdad que sería un setup espectacular, pero como vemos hemos hecho este apoyo a la media de 20 periodos del gráfico de 65, que es similar a la de 5 días, y podemos incluso ya estar teniendo ese rebote. Y es que lo que he visto es que pues si por ejemplo nos vamos a estudiar otros hipos que han tenido movimientos espectaculares, pues por ejemplo tuvimos este movimiento de Tilray, que la verdad que fue una locura, y vemos como tenemos pues aquí por ejemplo nos hemos ido un 100%, parece que ya estamos súper extendidos, nos deja 2 días ceñidos, nos deja 2 días ceñidos y boom, tenemos una rotura, un más 10%, y que tenemos 3 días en el cual podemos estar haciendo un 40%, ¿no? Y de hecho aquí me está pareciendo que ya estamos súper extendidos, desde esta zona de máximos nos hemos hecho un 170, desde los mínimos un 288, nos está dejando como esta vela climática, mayor volumen de la historia, pero ¿qué pasa? Que tenemos un día de consolidación, otro día de consolidación, ya es verdad que estamos más cerquita de esa media de 10 días, en este caso la que más se ve es la de 8 días, nos deja un intento de rotura, pero que es un día bastante ceñido para el price action del activo, y boom, vuelve a romper y en 3 días nos da un movimiento del 40%, ¿no? Y aquí igual, otra vez, nos vuelve a dejar un retroceso, apoyo en la media de 10 días y otra rotura, ¿no? En la que en un par de días, pues, incluso pues tener un movimiento salvaje, ¿no? De un 100%. Entonces eso, estas acciones se pueden poner muy, muy climáticas, entonces siempre gestionando el riesgo, pero podemos aprovechar estos movimientos. De hecho, otra de ellas fue SEPEP en el COVID. Esta creo que no fue tan espectacular como lo fue Tilray, ¿no? Es verdad que tenemos un movimiento espectacular de 275. Aquí sí que yo creo que tenemos, pues, esta rotura es súper súper clara, súper bonita. Tenemos aquí este pullback a esa media de 8 días, como digo, rotura, banderita y otra rotura de libro que en 3 días pues nos da un 60%, ¿no? Esto pues son regalos, ¿no? Para lo que yo hago, ese swing trading, son regalos. Y luego pues otras como eBay en 1990, que también pues
tuvo una subida espectacular en un mercado muy bueno, ¿no? Pues tenemos que es una empresa que desde la rotura de los máximos se hizo un 1200% en apenas pues 6 meses y que teníamos pues es verdad que esta sí que nos dejaba como esas consolidaciones más claras y es por eso que digo que me gustaría ver un día más o 2 días más, pero yo creo que incluso ya podemos estar rebotando y por eso estaré vigilándola. Y luego tenemos también Envis, que también es una empresa recién salida a bolsa, ambas son relacionadas con tema de inteligencia artificial. Esta ya me ha demostrado que puede hacer tendencias buenas. Y ahora ya estamos post lockout period y sobre todo pues que tenemos este volumen de acumulación muy potente que viene de hacerse casi un 90%. Hemos tenido este primer pullback a la media de 10 días y creo que puede estar igual. Me encantaría ver un inside day, un día más de consolidación, pero creo que puede estar ya rompiendo esta zona de los $40 para intentar irse a esta zona de máximos históricos. Entonces estas dos IPOs, como veis, son súper líquidas, tienen un rango de movimiento muy bueno. Y luego la tercera que estoy viendo es Tempus, que es verdad que esta semana ha sido un tanto volátil, un poquillo guarra, parecía que rompía, se viene a retestear la media, pero lo que me gusta es que hemos encontrado ese apoyo por encima de la media de 20 días, por encima del VWAP de este highest volume ever que inició la anterior tendencia y también por encima de el soporte casi al centavo de ese VWAP de máximos históricos. Y luego que si vamos al gráfico semanal, pues tenemos 2 semanas súper ceñiditas. Después de la expansión, un 80%, viene la contracción, un pullback de 20%, cerquita de la media de 10 semanas y de 5 semanas, y creo que esta puede romper. Y cuando rompamos esa zona de tanto los 79 como los máximos históricos potencialmente, creo que esta puede tener una tendencia bastante alargada y sobre todo vemos cómo aquí es que están acumulando la acción, ¿no? Como vemos como la media de volumen tradeado pues pasa de el semanal de ser de 10 millones a ser de 50 millones, ¿no? 5 veces lo que antes movía de pasta, ahora está moviendo 5 veces. Entonces esta también es una empresa que me gusta mucho y en esa rotura de los 65 creo que puede hacerlo también muy bien, ¿no? De todas estas creo que es la que menos me gusta, la que más voy a estar enfocado es en Tesla. Y luego probablemente sea también Nubis y Palantir, y estas dos será para vigilarlas, pero bueno, todavía tengo que darle una vuelta antes de la apertura. Y nada, y luego pues eso, el Bitcoin también de los activos más fuertes, se ha ido directo a zona de máximos históricos. Ahora pues si pudiera consolidar en esta zona también sería muy bueno. Y luego pues eso, estar vigilando más líderes, pues como pueden ser Zetzel, que es una empresa fortísima, Netflix también haciéndolo súper fuerte, GB, pues eso, un liquid leader, CEG, esa temática energía nuclear, también tenemos liderazgo. Luego Uber, que como digo es más lenta pero retesteando esos anteriores máximos. Luego CrowdStrike también cerrando en su mayor cierre de all time highs, rompiendo este rango. Y luego pues otras que también están mostrando fuerza, pues como pueden ser APP, TMDX, NXT, Gegral, que esta es biotecnología pero y no la voy a tradear, pero tiene muy buena pinta, y de hecho esta cuando se mueve también tiene tendencias muy buenas. Luego esta recién salida que tenemos esta temática de data centers y digital assets, que es una cosa que estoy viendo bastante. Entonces esta me gustaría ver algo más de price action, pero es una IPO recién salida y a ver si puede empezar a mover un poquito más de capital. Luego tenemos esta también empresa joven que se ha hecho un 100% y ahora dejándonos pues ese high tide flag. Luego tenemos las de ciberseguridad, como digo, muy fuerte, también de materiales y metales, NXTT, que esta es como la que tengo yo de CEP de tesorería, vamos, que en su tesorería tienen Bitcoin y se dedican a eso, literalmente.
pero esta pues fue un poquito más guarra, pero eso, después de hacerse un 600, después de hacerse un 700%, pues consolidando por encima de la media de 10 días y pueden ver esa expansión en momentum. Luego Rocket Lab también dejándonos ese rango ceñidito con el Inside Day, CRDO dejándonos también una banderita, Duolingo también en máximos históricos, y Grip, que está también es misma temática, y de hecho este setup me lo voy a cambiar al Focus List, porque es verdad que igual voy a estar más enfocado en otras porque son más líquidas, pero este setup es espectacular, ¿no? Vemos una expansión del 1000%, venimos a hacer este pullback, apoyamos en la media de 10 días, tenemos ese bounce, venimos a volver a retestear, encontramos ese soporte en la media de 10 días y nos deja pues este rango súper ceñidito, que si podemos estar rompiendo, pues eso puede tener un movimiento de en un par de días hacerse un 60%, ¿no? Como en esta zona, un 100%. Entonces la verdad que tiene muy buena pinta, y tenemos que también pues tenemos esa temática detrás y ese volumen. Entonces pues eso, estas son las acciones que creo que pueden estar configuradas para ver esa expansión. Obviamente pues hay que enfocarse en las que creo que más potencial tienen, pero bueno, estamos viendo pues también eso, las semiconductores parece que se quieren unir a la fiesta. Luego tenemos esta que, como digo, es misma temática que CEP, que en 2-3 sesiones se hace un 100%, pero claro, son activos pues que, como digo, hay que tener más estómago, ¿no? Una DR del 30%. Y luego pues tenemos también esta WeRide, que con Pony pues podemos tener también esa temática, que tenemos el highest volume ever, y parece que puede estar consolidando aquí para esa potencial de fase 2 de tendencia, ¿no? Una empresa recién salida a bolsa. Es verdad que esta es China y por eso pues puede tener algo de reticencia, pero también nos han demostrado que pueden tener esas tendencias buenas, ¿no? Y luego pues eso, siguiendo también esos gap ups y esas liquid leaders, que también pues tenemos, como digo, pues ese mercado muy amplio. Así que nada, fractales, mucha suerte esta semana y nos vemos.